Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a un espacio más, ya de los últimos que les quedan con ocasión a sus clases de Derecho Procesal Penal 1 con el doctor Edgar Enrique Lemos Orellana. Bueno, compañeros, de alguna manera les he trasladado, bueno, me han pedido de parte de coordinación trasladarles alguna información, asimismo el doctor Edgar Enrique Lemos Orellana. Bueno, chicos, tenemos problema con asignación de algunos alumnos y es por eso que el doctor le solicitó a todos, pero en virtud de que no, como que no hay mucho interés de los demás, pues bueno, con los que estén vamos a iniciar. Bien, entonces fueron convocados a los 180 y pico de alumnos que en teoría son, ¿verdad? Y aparentemente 150 son los que se evaluaron. No sabemos qué es lo que sucede con los demás alumnos, pero bueno, eso ya será decisión de ellos del por qué o no conectarse. Y creo que después de ver sus notas, ahí van a aparecer todos. Entonces, bueno, iniciamos con la información importante para los alumnos que tienen problemas con la asignación y que ya les comento. Yo creo que ustedes ya pudieron observar sus notas de primera evaluación en el Classroom, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya les quiero comentar, chicos, tenemos acá a 12 alumnos que tienen problemas con sus asignaciones. Entonces, están o no están, ellos sabrán qué van a hacer. Ya por mi parte estoy cumpliendo con lo que me han solicitado y es que les tengo que comentar a los siguientes alumnos, yo espero que la mayoría esté acá, ¿verdad? ¿Quiénes son los que no aparecen en este listado? ¿Oyeron? Entonces, si ustedes lo conocieran, yo voy a repetir este listado 2 veces, previo a que tengamos al doctor en la sesión. Tenemos a González Torres María Betsabe, que no aparece en el listado oficial. Tenemos a Carrillo Méndez Gladys Paola. Tenemos a Solares Kex Raúl. A Álvarez Aguilar Alejandro José. A Paniagua Yax Emily Sofía. A Sarceño Asensio Enia Stephanie Celeste. Tenemos a Sep Ramírez Oscar Daniel. Tenemos a Chacón Ramírez Jacqueline Marisol. Tenemos a Zapón de León Cristal Michelle Alejandra. Tenemos a López Pérez Mildred Ninet. Tenemos a Del Cid Nájera Natalie Paola y a Soto Miranda Pablo Israel. Bueno, les voy a comentar la situación, compañeros, es algo que no me explico. Por favor, si de los que acabo de mencionar ya vieron sus notas, ¿verdad? Supongo yo, o eso es lo que yo esperaría, que se subió al Classroom. Por favor, si se encuentran en ese listado y no les aparece nota, me avisan. Por favor, me avisan. ¿Oyeron? Pero nosotros, los demás alumnos, ya les voy comentando, yo estuve revisando uno a uno, también en presencia del doctor, estuve revisando uno a uno, con él estuvimos revisando los alumnos que efectivamente, pues por alguna manera, por algún motivo no se encuentran, no sabemos por qué es. Pero les quiero comentar, esta situación ustedes la van a tener que ir a solventar con los chicos de procesamiento de datos ahí al colegio de abogados y notarios que se encuentra abierto el espacio temporalmente en la zona 2, que están atendiendo de las 9 de la mañana para las 15, no, para las 13 o 15 horas, si no estoy mal. Entonces, ya les voy diciendo, chicos, es necesario que se puedan abocar con ellos si ustedes no aparecen en ese listado y no les aparece, bueno, si aparecen en el listado que se les subió ahorita las notas y no aparece la nota, pues efectivamente va a ser necesario pues que se gestione lo correspondiente. Pero nuevamente voy a dar aquí el nombre de los alumnos que a nosotros no nos aparecieron en el listado oficial. Yo creo que alguien acá me puso, buenas tardes, Doc, yo sí estoy en el listado y me aparece nota. Ah, bueno, perfecto, Gladys, si aparece tu nota, enhorabuena. Pero yo leo por los demás alumnos que no se encuentran, ¿verdad? Entonces, si te aparece nota, nítido, no hay problema, ¿verdad?
Y si apareces en los demás listados, también. Entonces, les voy a repetir una vez más quiénes son los alumnos que tienen este inconveniente. Tenemos carnet 80 16 5 63 González Torre María Betsabe. Tenemos al carnet 2004 11 260, ¿sí? Carrillo Méndez Gladys Paola. Tenemos al 2009 12 345 Solar Kex Raúl. Tenemos al 2014 098 11 Álvarez Aguilar Alejandro José. Tenemos al 2016 00686 Paniagua Jax Emily Sofía. 2016 015 93 Arceño Asensio Enia Stephanie Celeste. Tenemos al 2016 022 56 a Cep Ramírez Oscar Daniel. 2019 012 19 a Chacón Ramírez Jacqueline Marisol. Tenemos al 2020 010 24 a Zapón de León Cristal Michelle Alejandra. Ya saben, si ya les mencioné y aparecen, pues no es necesario que me lo escriban ahorita. El 2020 10488 López Pérez Mildred Ninet. Al 2020 10621 del Cid Nájera Natalie Paola. Y al 2020 10633 Soto Miranda Pablo Israel. Entonces, chicos, a ustedes que les acabo de mencionar, ustedes van a tener, si no aparecen en este listado y no les aparece nota, como les dije ahorita en este pequeño espacio que tenemos, pues efectivamente ustedes van a tener que ir con los chicos de procesamiento de datos o bien preguntarle al coordinador de asuntos estudiantiles, al licenciado Ernesto Denis Velázquez, efectivamente, qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, si les pueden apoyar con eso, porque sí es necesario que puedan agilizar ese trámite lo más pronto posible. Escuchen lo que les estoy diciendo, esto en virtud de que ya estamos a vísperas del examen final. Entonces, pero en primera, veamos, aquí alguien me escribió, pero en primera sí tengo nota. Bueno, María Betsabe, si en este caso sí aparecemos en el listado, no hay problema, se tiene que consignar la segunda nota. ¿Estamos? Si aparecemos en ese listado y tenemos nota, no hay problema. ¿Estamos? El problema es aquellos alumnos que no aparecen en el listado y no les aparece nota. ¿Oyeron? Entonces, sí, en el primer listado, pues con el doctor se los dijimos, compañeros, que ese listado eran notas preliminares. Estas notas que les acabo de subir yo son las notas ya de procesamiento de datos, compañeros. Yo no sé qué parte de procesamiento de datos, ya son las notas oficiales, no comprendemos. Entonces, si ustedes no aparecen en las notas que les publiqué hoy, es necesario que se acerquen al colegio de abogados que se encuentra de forma temporal en la zona 2. Están atendiendo de las 9 de la mañana para las 13 o 15 horas, por ahí, tentativamente. Entonces, el consejo es que se acerquen y que de alguna manera también puedan ustedes preguntarle a los demás docentes si aparecen en en los listados oficiales, compañeros, porque si no, no quiero ni imaginarles ni darles las malas noticias. Como les dije al doc, vamos ahorita a la H porque vamos, pues los voy a ejecutar, les digo, pero no lo digo con el mal ánimo, pues, sino que sí, efectivamente, el problema es que no tengan ustedes sus notas ahorita en ¿cómo se llama? En la cartelera virtual. Las notas de primera evaluación, pues ya se subieron a cartelera virtual. En el transcurso del día, pues de forma gradual se estarán subiendo. Entonces, en ese caso, lo que ustedes tienen que presentar, pues lo que yo tengo entendido es, si lo tienen a la mano, su constancia de asignación y su DPI. Es lo que yo tengo entendido, que pueden presentar. Entonces, y principalmente, ¿se recuerdan ustedes que yo les pedí de alguna manera que me enviaran un correo donde tuvieran esa asignación?
ese es otra como que argumento o como quien dice para sustentar efectivamente que ustedes están asignados y que de alguna manera para aquellos que tuvieron una asignación extemporánea o extraordinaria, pues sea como quien dice de alguna forma su prueba para que vean ellos que no es que no ingresaran ustedes sus datos, sino que eso ya es especialmente con ellos el tema a tratar, compañeros, ¿oyeron? Aquí en este caso, nosotros con el doctor no podemos hacer nada. De una vez les anticipo, por más que nosotros quisiéramos apoyarles y tener esa posibilidad de querer apoyarles, no es algo que sea no para nosotros, porque también ahorita efectivamente con los chicos del séptimo a décimo semestre, pues de alguna manera nos sucedió lo mismo. Yo me encargué también de un principio, se recordarán ustedes, que les mencioné, miren, tal y tal cosa y tal y esto y lo otro. Entonces, hasta hace poco, ayer por la madrugada, nosotros nos informaron de procesamiento de datos de la Universidad de San Carlos también, que ya se estaban aperturando estos espacios para consignarles las notitas, ya en el espacio oficial. Entonces, compañeros, por favor, si tienen este problema, pueden abocarse con los chicos de procesamiento de datos, allá donde están sacando los certificados de cursos aprobados, esos en la zona 2. Entonces, pueden acercarse de las 9 para las 15 horas, si no estoy mal. Bueno, eso es con respecto a para los alumnos que no se encuentran o no aparecen en esos listados, compañeros. Ahora bien, eh, tenemos la situación con la asignación de sus notas. Les quiero adelantar, ya el doctor ya para hoy ya me autorizó trasladarles información. De alguna manera, a cada uno de ustedes que entregó el trabajo, pues se le envió eso creo que fue lo que hizo el doc, que les envió a ustedes la notita de los 5 puntos o les hizo algunas observaciones. Entonces ya ustedes tendrán esa nota tentativamente más lo que se les va a compartir de su evaluación. Pensando estamos si se comparten estos días o realmente esperamos al fin de semana que se les pueda compartir las notas, puesto que de alguna manera también hubieron algunos trabajos que se devolvieron. Esa es otra información que les quiero comentar. Se devolvieron porque de alguna manera las instrucciones fueron claras en las que el doctor les manifestó que tenía que ser tal cual el modelo principalmente para que fuera como el pase para que ustedes puedan gestionar su, su esquemita y todo, y tuvieron la libertad. Muchos tuvieron sus 5 puntos, muy bien, por lo que estaba viendo. Entonces, algunos compañeros sí no tuvieron la misma dicha porque solamente entregaron una parte y la verdad es que eso no era lo que el doctor les explicó. Entonces, bueno, no sé si aquí fue el caso. Yo creo que aquí en esta sección no se devolvió ninguno, pero sí hubieron algunas cuestiones o algunas observaciones que siempre se les estuvo poniendo a cada uno de ustedes. Entonces, yo creo que en esta sección no hubo tanto problema. Yo creo que el doc es el que me va a confirmar, porque yo creo que sí, no hubo ningún inconveniente, por lo que yo recuerdo. Entonces, ya tienen ustedes una nota tentativa de esos 5 puntitos. También lo que sí me percaté es que el doc les envió un correíto electrónico a aquellos alumnos que no entregaron la tarea. De una vez sírvase por si hay alguno que está presente que vaya a alegar, mira, pero es que aquí tuvo la posibilidad de subir su nota, no lo quiso hacer, pues nosotros comprendemos, ¿verdad? Entonces también tienen que comprender que si no llegan bueno, en esta sección, bendito sea Dios, no hubo tanto problema con eso, que con la nota que tienen, pues todavía llegan a mínima, pero en este caso no creo que ninguno sea que haga algo que realmente haya tenido un examen así fatal, ¿verdad? Pero bueno, eso en cuestión son las situacioncitas que se nos presentaron y ya les hago de conocimiento, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué más les tenía que trasladar por información? Ah, sí, que el domingo de forma tentativa, y vamos con lo de la película también, vamos a ver. No es que no se pueda hacer, Alan, esa decisión no la toman ustedes, la toma el doctor. Vamos a ver qué alternativa les podemos ofrecer. Entonces, chicos, el domingo, por favor, tengan ustedes o síganse tener de una vez agendado ese domingo, porque voy a dar, eh, como quien dice, una revisión de forma general. ¿Oyeron? Esto en virtud de las notas que están bastante bajas y vamos a ver qué fue lo que sucedió, en qué fue lo que fallamos y vamos a tratar de, como quien dice, afinar para que no tengamos inconvenientes en el desarrollo de lo que están aprendiendo ahorita con el doctor. ¿Oyeron? En esta parte académica que están llevando con él. Entonces, por favor, el domingo yo les estaría confirmando, primeramente Dios, en el transcurso de la mañana, la hora
siempre voy a tratar de que sea en la tarde, no en un horario como lo estamos haciendo ahorita, no, porque eso sí, no se los puedo prometer, porque yo también tengo otras cuestiones muy importantes que hacer, pero voy a tratar de apartar ese espacio para ustedes y salir de esa inquietud, porque yo sé que aquí todos van a querer esa revisión, ya lo tenemos comprendido con el doctor, que va a ser una revisión general, ¿verdad? Entonces después misa, sí, ni modo, van a tener que ir a quién le reza mucho, a dónde quemarse o qué, a dónde se van a meter. Entonces, sí, chicos, oigan, aparte en ese domingo, en el transcurso del día, yo les voy a trasladar la hora en la que vamos a estar reuniéndonos. Bien, lo más seguro es que sea en el transcurso de la tarde-noche, ya saben ustedes. Entonces, por favor, ¿vieron? Y pues nada, ya están con la información general, información que era necesario trasladarles en virtud de lo que está sucediendo actualmente. Pues si no mencioné su nombre, compañero o compañera, pues ya sabe que usted no tiene problemas, aparece en ese listadito y no tiene que preocuparse más que de ponerse a las pilas en el examen final. Entonces, muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Ya le trasladé la información a cada uno de los compañeritos. Permítame. Sí, Patricia, perdón que no vi la manita levantada. Buenas tardes, licenciado. Con una molestia, siempre preguntándole lo de la película. Ya la busqué por todos lados, está en español, solo en alemán. Entonces, ¿no habrá posibilidad de que haya otra película similar a esa? Vean, eso es lo que va que me recordaron de eso, se me está yendo el avión. Voy a tratar de, eso sí me comprometo yo ahorita en el transcurso de la tarde, de tratar de buscar otro enlace o por otro medio en el cual tenga como mínimo subtítulos la película, a efecto todos la puedan ver. Sí, muchas gracias por la observación, Patricia. Entonces, sí, si en todo caso no logramos encontrar a una película que tenga los subtítulos como mínimo, para que puedan verla ustedes, pues sí, efectivamente vamos a tener que platicar con el doctor de que puedan desarrollar otra película que nosotros ya hemos utilizado, pero para ello tenemos que platicar con él, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo les apoyamos. Nosotros no se preocupen de eso, Licenciado. nosotros siempre les decimos con mucho tiempo de anticipación, ¿oyeron? Entonces ya veremos qué les podemos apoyar en eso, ¿sí? Perdón, licenciado, hay un canal que se llama Europa Europa. Uh Ellos -huh. a veces tienen en su programación, solo que yo traté de ingresar a la página de ellos, pero como yo lo hago desde mi celular, a veces es un poquito complicado, entonces por si alguien de repente puede ver ahí, si se puede descargar o hay alguna manera de verla, yo en ese canal sí lo vi que tenían este mes como programación. Sí, y efectivamente ese es el canal por donde nosotros nos enteramos con el doctor porque la estaban pasando por este medio de Europa. Entonces, como les digo, yo me comprometo ahorita en el transcurso de la tardecita a buscarles el medio para que puedan tener ustedes el acceso efectivamente a la película, pero de no ser posible ya humanamente, pues ya veremos nosotros. No se preocupen de eso, que nosotros vamos a tratar de apoyarles con eso y vamos a ver. Oyeron, al final de cuentas es un trabajo voluntario, como ya bien fue el segundo trabajo asignado que tuvieron, ya se dieron cuenta, no es nada complicado. Entonces, bueno, doctor, disculpe, hoy sí, les cedo el uso de la palabra, ya se les informó a los chicos toda la información que me ha pedido que se les traslade. Y bueno, estimados compañeros, es un gusto saludarles, les deseo una excelente tarde. Muy buenas tardes, doctor. Permiso. Bien, bien, bien. Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos y que estén por acá nuevamente acompañándonos en esta tarde, que por cierto se mira una tarde como hace mucho no mirábamos. ¿Mm? ¿Verdad? Una tarde bastante bonita realmente. Aunque aparecen algunas nubes, pero estuvo muy bonita la tarde. Pues bien, la idea es también, como le digo, la que le está trasladando Alberto, desde que logremos tener la información completa y ver que efectivamente puedan tener ustedes la forma de adquirir esos puntitos extra que siempre son muy necesarios, ¿no? Que eso es lo que nosotros nos estamos tratando de esforzar, ¿no? Que ustedes tengan opciones para poder salir bien. De esa cuenta, pues ustedes ya pudieron ver, si entraron a la página del grupo en el Face, de que he subido eh, varias conferencias respecto a los temas que estamos desarrollando.
de alguna manera con lo que damos de clase, con lo que oyen ustedes y ven allí en la conferencia, pues yo creo que van a tener el material. Hay todavía ahí un documento escrito que todavía no lo he localizado, pero creo que a más tardar mañana pues ya se los estaré subiendo y es relativo a la fase intermedia. Entonces ahí estamos dando materiales a efecto de que ustedes tengan lo necesario para poder tener el conocimiento suficiente para poder, como quien dice, examinarse exitosamente en el final, ¿verdad? Que eso es lo que estamos precisamente tratando y esforzándonos para que eso suceda. Me olvidaba, sí, efectivamente, el canal es Europa, Europa. Ahí es donde exhiben todas estas películas europeas distintas y sobre todo en el tema que nos atañe. Sí, lamentablemente les digo que es raro que no hayan logrado ver o que haya el enlace, porque algunos dicen que sí lo han encontrado. No, no sé, mejor no digo algunos porque puede ser que no haya oído bastante bien. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos o qué película tenemos alterna para que ustedes de todas maneras tengan esos punticos extra que les pueda servir muy bien. Eso es lo que tenía que informarles de entradita, ¿no? Y obviamente, pues aquí todos tratando de hacer el esfuerzo para que ustedes también tengan el menor problema posible y que logren ganar el curso. De hecho, de una vez les digo, me caen mal las retrasadas. Por eso es que quiero ver que tengan toda la posibilidad, claro, ¿no? Posibilidad de que puedan ganar el curso, ¿va? Efectivamente, sin mayor problema. Bueno, vamos a continuar. Y efectivamente lo que estábamos viendo era el desarrollo, de alguna manera, algunos aspectos referentes a lo que es la fase intermedia. De alguna manera, pues ya habían visto ustedes que, que en esa fase intermedia pueden presentarse varias alternativas o varias posibilidades, ¿no? De poder desarrollarla. Sobre todo cuando vimos que ahí se podía todavía utilizar una serie de recursos que iban a ser bastante útiles, ¿no? Exactamente, en el proceso simplificado. Entonces, efectivamente, vimos que de alguna manera ahí también podíamos optar al procedimiento abreviado, ¿verdad? Al procedimiento abreviado, el cual señalamos y de alguna manera explicamos, ¿no? Respecto a ese, a esa, a ese medio, ¿verdad? Para resolver de alguna manera el conflicto. Entonces, y de una vez habíamos aprovechado, dijimos que íbamos a ver lo relativo a lo que es el procedimiento simplificado, que era donde nos habíamos quedado, porque de alguna manera el procedimiento abreviado ya lo habíamos visto. De todas maneras, también tienen ustedes el tema desarrollado. Aunque cometí un error, ya lo corregí y todo, porque lo que sufrí fue una conferencia de casación, pero ya, obviamente, ya lo corregí y ya mandé lo relativo al simplificado. De alguna manera se me confundieron. Exactamente, así es. Entonces, pues bueno, las conferencias también no dejan de ser herramienta útil, ¿no? Porque de alguna manera ahí está lo que de alguna manera también desarrollamos. Entonces vamos a proceder a lo que se refiere al procedimiento simplificado para no perder más tiempo, ¿verdad? Ya que tuvieron bastante, había muchas cosas que explicar por parte de Alberto y que ahí nos llevó un poco de tiempo. Entonces, por favor, alguien que pueda leer el procedimiento simplificado, por favor, para empezar a desarrollar lo que nos corresponde esta tarde.
por favor, alguien que esté por ahí presente, que nos Se lo pueda leer. leo, licenciado. Gracias, Alan, muy amable. Artículo 465 bis, adicionado por el artículo 12 del decreto 7-2011 del Congreso de la República. Procedimiento simplificado. Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria, rigiendo, aparte de las normas procesales generales, las específicas siguientes. Primero, diligencia previas a la audiencia. Literal A, requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. Literal B, imponer al acusado de la acusación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. Literal C, tiempo suficiente para preparar la defensa. Literal D, comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Segundo, diligencias propias de la audiencia. Literal A, identificación previa del imputado, como lo establece el artículo 81 del Código Procesal Penal. Literal B, imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado, haciendo referencia del hecho verificable y los órganos de prueba con los que pretende acreditarlos en juicio. Literal C, intervención del imputado para que ejerza su defensa material. Literal D, intervención de la defensa y del querellante para que argumente y fundamente su pretensión basada en su teoría del caso. Literal E, intervención del querellante adhesivo, actor civil, víctima o agraviado, para que se manifieste sobre las intervenciones anteriores. Literal F, decisión inmediata del juez, razonada debidamente. Si se declara la apertura al juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal. Bien, muchísimas gracias, Alan, por su colaboración. Efectivamente, ven que el procedimiento simplificado, bueno, tanto de alguna manera el procedimiento abreviado como el procedimiento simplificado, lo que hace es, como que dice, acelerar o agilizar un poco el proceso penal. Cuando hablamos de un procedimiento abreviado, pues obviamente ahí lo que estamos evitando es que haya un juicio o debate. La fase o etapa procesal del juicio no se da porque efectivamente hay una aceptación de los cargos, hay una aceptación de los hechos, que diga, que lo que debe decir aquí, no aceptación de cargos, aceptación de los hechos, y efectivamente, si él ya aceptó y todos los demás, los hechos sobre los cuales se le está imputando, pues lo que procede es a dictar una sentencia. Entonces, prácticamente no va a tenerse una etapa de juicio o debate. Y en el procedimiento simplificado, ¿verdad? Lo que no se va a tener es una fase preparatoria. Prácticamente va a saltar hasta lo que es prácticamente, de hecho, a lo que es la fase de juicio o debate. Ahora, es algo que el Ministerio Público puede solicitar, solo él lo puede solicitar, sobre todo en los casos iniciados por delito, iniciados por flagrancia o por citación o una orden de aprehensión, dice, donde no se requiera investigación posterior. O sea, no hay necesidad de una fase preparatoria, ¿verdad? No hay necesidad de una investigación porque se cuenta ya con suficientes medios de investigación, sobre todo cuando hablamos de la flagrancia, que es donde sería más entendible. En la flagrancia, pues la persona, así como leímos lo que era la flagrancia, me parece que está en el 256, por ahí, el artículo, 456, que leímos precisamente lo 256, sí, que leímos lo relativo a la flagrancia. La persona ha sido capturada en el momento mismo de la ejecución del delito o momentos después.
O sea, existen todas las pruebas para saber de que esa fue la persona que lo hizo, porque lo vieron precisamente. Hay suficientes pruebas para que saber de que, o sea, ya no hay más investigación que hacer si ya se tiene todo. Ya se cuenta con todo, absolutamente todo, que no hay necesidad de pasar 2, 3 meses en una fase de preparatoria, porque lo que tiene ya es suficiente para establecer que el delito, quién lo cometió. Como por ejemplo, en los casos o en las publicaciones de Facebook, donde se ha visto, de acuerdo a las cámaras de seguridad, que las personas están cometiendo un delito, ya sea una moto, un carro, o se identifica plenamente a la persona, y es capturada momentos después de cometido el delito. Entonces, ¿qué más hay que probar? Pues, ¿y qué más medios de prueba hay que obtener? Si ya se cuenta con todo lo necesario para que esta persona, contra esa persona se dicte una sentencia condenatoria y se le deduzcan las responsabilidades. Entonces, obviamente, esto es en audiencia, que de alguna manera lo tiene que solicitar el Ministerio Público. Incluso lo puede hacer en la primera declaración, ¿verdad? O en el momento en que la persona sea detenida y todo, el Ministerio Público explica qué es lo que tiene, obviamente, para justificar la posibilidad de un procedimiento simplificado. Pues el Ministerio Público, tal y como se mira en el procedimiento, va a mostrar cuál es la evidencia, qué es lo que tiene, y que más de lo que ya tiene, no hay necesidad efectivamente de agregar otros hechos más, que por lo tanto es perder el tiempo innecesariamente con una fase preparatoria en que el Ministerio Público no va a hacer absolutamente nada respecto a ese caso. Y obviamente ahí mismo, como dicen, hay imputación de cargos, hay una identificación plena de la persona y todo. Y obviamente, como es normal en toda audiencia, pues se le da el derecho de audiencia, o que se manifieste también el imputado, el abogado defensor, respecto al procedimiento que se está solicitando. Es decir, como le digo, de una vez se va a ir, tal y como lo dice el último párrafo: si se declara la apertura a juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal. Porque eso es lo que pasa. Prácticamente ya se dicta una apertura a juicio, para que obviamente en la fase de juicio o debate ya se presente los medios de prueba que tiene el Ministerio Público respecto al hecho y se dicte la sentencia que corresponda. Entonces, obviamente, no hay más que agregar. De alguna manera, tanto el procedimiento abreviado como el simplificado reducen el proceso. Uno, como digo, omitiendo o que no haya necesidad de juicio o debate, y en el otro caso, que no haya un procedimiento de investigación, ¿verdad? O de instrucción, no preparatorio, como también se le dice, porque no hay necesidad de ello, derivado a que el Ministerio Público ya lo cuenta con todo. Entonces, obviamente, como ven ustedes, obviamente ahí con eso es lo que efectivamente nosotros hacemos en lo que es el procedimiento intermedio. El procedimiento intermedio, que se puede hacer eso. Obviamente, al presentar la acusación, el Ministerio Público, para volver otra vez a lo que estábamos, obviamente el Ministerio Público tiene que llegar una serie de requisitos formales en lo que respecta a la acusación que está presentando contra la persona. Requisitos que obviamente nos servirán a nosotros eventualmente para poder discutir, o para poder señalar precisamente que no es posible ese juicio, debate o esa acusación, porque no ha llenado los requisitos establecidos en el 332 bis, que se refiere a la acusación y cuáles son esos requisitos formales que debe tener. Me parece que ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer nuevamente, ¿verdad?
respecto a lo que es la acusación, qué son los requisitos y cómo efectivamente eso es lo que se va a discutir. Por favor, 332 bis. ¿Y lo leo, licenciado? Gracias, Emi. Ok. Artículo 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarlo. 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. 3. Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Bueno, entonces, como le digo, todos estos requisitos debe tenerlos precisamente el escrito de acusación, porque cada uno de esos numerales que se leyeron con anterioridad son los que de alguna manera se van a discutir, establecer si efectivamente es esa la persona que efectivamente cometió el hecho o la persona que el Ministerio Público está sindicando es realmente o está plenamente identificado. El hecho punible precisamente que tiene que ir también bastante claro y en eso también, como le digo, hay bastante discusión. Es un problema a veces de que tienen que saber redactar bien los hechos, ¿no? Y obviamente tener o llenar ciertos requisitos y formalidades, ¿no? Que debe de tener esa relación de hechos para después señalarle cuál es la calificación jurídica que le atribuye a ese delito. Claro, la última palabra en cuanto a la calificación jurídica del hecho la tiene el juez. Es el juez el que tiene la última palabra en cuanto a la calificación jurídica o la tipificación o la tipicidad que se ha hecho de ese hecho. Es el juez. Y obviamente, como ya les había indicado, la tipicidad se discute, el elemento tipicidad del delito se discute desde el inicio, en la primera declaración, se discute durante la fase preparatoria, cuando se revisa precisamente la calificación jurídica, se puede someter a revisión y obviamente también el procedimiento intermedio. Y ya porque más adelante van a ver que el juez es el que va a determinar qué delito es o cuál es el hecho que debe calificarse. Y todavía el juez de sentencia en su momento que dicta la sentencia también puede calificar de manera distinta. Y en la apelación también, o sea que siempre va a estar sujeta a discusión la tipicidad o realmente el hecho, ¿verdad? Entonces, esto es precisamente lo que sucede con cada uno de estos elementos. Cada uno de esos, por eso les decía, es importantísimo su manejo y su control, porque eso es precisamente lo que de alguna manera va a desarrollarse. Es lo que de alguna manera genera la discusión, como también lo vamos a ver en las actitudes de cada una de las partes. ¿Sí, Alan? Sí, una pregunta. Estaba viendo, por ejemplo, el caso que lleva Sandra Torres, cuando a ella se le juzgaba por un delito que no existía en el momento que el Ministerio Público la acusó. Pero sí, ahora se lo cambiaron. ¿Es posible hacer eso? Que hacer un cambio de delito, porque el juez dice, bueno, que hay una incongruencia, no puede ser. Pues, pero viene el Ministerio Público y lo cambió. Sí, pues. Sí, precisamente a continuación, y si quiere lo hacemos de una vez, miren ustedes el artículo 333. Artículo 333. Sí.
Acusación alternativa. El Ministerio Público, para el caso que en el debate no resultaren demostrados todos o algunos de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el compromiso del imputado en una figura delictiva distinta. Bueno, ahí es más o menos lo que se hizo, pues. Alternativamente el Ministerio Público, como dijeron, bueno, sí, era algo que se alegaba precisamente desde el inicio, ¿no? Que ese delito, cuando se cometió, cuando supuestamente se había sido cometido, no estaba precisamente regulado en el Código Penal, que eso fue una reforma que se hizo posteriormente. Por lo tanto, ese delito no existía. Entonces, pero habían otros hechos que pudieran dar precisamente o podían de alguna manera así utilizarse. Entonces, en este caso, como les digo, hay lo que se refiere ahí. Y es muy claro, ¿no? El Ministerio Público para el caso que en el debate, es decir, en la acusación puede presentar su acusación alternativa. Y en este caso que se discutió que ese hecho no era delictivo, no muy entendí. Eso se hace desde la primera declaración, cuando se da el autoprocedimiento por X delito. Bueno, lo que pasa es que en la primera declaración en su momento puede ser calificado y eso es lo que eventualmente en la fase preparatoria trata de hacer uno como abogado defensor, señalar que ese delito no es posible aplicar, que ese delito, bueno, eran varios delitos los que la acusaban a ella, ¿no? Entonces, que ese delito no es aplicable toda vez que no existe la retroactividad de la ley, porque eso es el fondo del asunto, ¿verdad? Que la ley no es retroactiva, porque fue un delito que se creó con posterioridad. Entonces, eso es lo que de alguna manera se trabaja durante la primera, esto. Exactamente. Es precisamente una acusación alternativa, sobre todo en esos delitos que tienen algunos otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hablamos del robo y robo agravado. El robo agravado solo tiene ciertos elementos que agravan precisamente el hecho básico, la figura del robo. Entonces hay unos elementos o algunos agravantes que lo hacen grave. Igual caso podría suceder en el delito de homicidio. Si hablamos de que estamos acusando de asesinato y el asesinato tiene algunos elementos agravantes que podríamos pensar o que no se tienen las suficientes pruebas, entonces puede ser acusada la persona de un homicidio simple. Alternativamente, pues, se refiere en hechos que son de la misma especie, porque al final es una acusación y tenemos que tener claro que quiere ser alternativa, ¿no? Entonces, puede efectivamente, alternativamente, acusarse de homicidio si, dado el hecho, no se pudiera probar con las evidencias de que efectivamente fue un homicidio calificado, porque el homicidio calificado es lo que se convierte en su momento en un asesinato. Como película también se podrá ver El Inocente, dice. Exactamente. Eso estamos buscando, una alternativa, ¿va? Entonces, efectivamente, así es que hay que ver, ¿verdad? Y obviamente, entonces, como creemos, o es posible que el Ministerio Público considere que no va a poder probar todos los elementos que integran la agravante del delito de homicidio, entonces acusa alternativamente por un homicidio simple, ¿verdad? Claro, es, como digo, una acusación alternativa. Básicamente tiene que establecerse por un hecho similar. No puede, por ejemplo, alternativamente yo acuso por el delito de robo, pues, eso no se puede, pues, sino alternativamente son porque son similares circunstancias. Por ejemplo, todo lo que le han acusado a Sandra Torres es referente a delitos cometidos dentro del proceso electoral. O sea, esos son de la misma especie. Entonces, esos sí pueden utilizarse alternativamente. Pero yo no puedo acusar alternativamente a alguien que estoy sindicando de homicidio y le voy a
poner un robo agravado, una estafa o algo, ¿verdad? Porque eso sería una cosa distinta. Una cosa es acusación alternativa y otra cosa es una ampliación de la acusación, que también se puede hacer, pero esta ampliación de la acusación se hace precisamente casi al momento de que se está iniciando o ya se está, ya se está iniciando el juicio o debate. Referente a eso, ya en el desarrollo de la audiencia del juicio o debate, ustedes pueden ver, por ejemplo, el artículo 373, en donde ahí se refiere a una ampliación de la acusación. Por favor. ¿Te lo leo? Gracias. Ah, artículo 373, la ampliación de la acusación. Durante el debate, el Ministerio Público podrá ampliar la acusación por inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiera sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura del juicio, y que modificara la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate o integrar en la continuación delictiva. En tal caso, con relación a los hechos o circunstancias atribuidos en la ampliación, el presidente procederá a recibir nueva declaración al acusado e informará a las partes que tienen derecho para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este hecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación. Bueno, ahí hay nuevos hechos, ¿no? Que la persona la están acusando, ¿verdad?, por un delito, por ejemplo, de homicidio, y se den cuenta que también, posteriormente no lo habían determinado, que también hubo un delito de violación. Entonces está precisamente el homicidio. No sabían por qué la había matado a esa persona, pero resulta que esta persona había sido violada y para ocultar la violación de alguna manera había sido muerta. Entonces ahí hay una nueva, una ampliación de la acusación por un delito de violación, porque se logró establecer con posterioridad que había habido otro delito que no se había determinado en esta primera parte o cuando se presentó la acusación. Eso es lo que tiene. Eso es lo que se hace. Entonces es muy diferente a la acusación alternativa, aunque a veces hay fiscales del Ministerio Público que tienden precisamente, que tienen precisamente el error o cometen el error de confundirlas, confundirlas, y resultan que no están haciendo una acusación alternativa, sino que están haciendo una ampliación de la acusación. Y eso pasa con alguna frecuencia. Entonces ustedes deben de estar bien atentos, porque tienen que tener claridad por eso qué quiere decir acusación, que es una alternativa. ¿Qué es una alternativa? Porque sobre esa base es que ustedes van a discutir que el Ministerio Público no está haciendo una acusación alternativa, sino lo que está haciendo es una ampliación de acusación, generando otros delitos que nada tenían que ver con ese hecho, pues, que no tiene las mismas circunstancias, pues, sino que es algo nuevo, totalmente distinto. Pregunto yo, ¿qué quiere decir alternativa? Cuando dos cosas tienen el mismo valor y se puede una o la otra ejecutar. O sea, se puede ir por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Y Que de no alguna cambiar. manera lo que tiene son opciones, ¿verdad?, para esto o lo otro, ¿verdad? Exactamente. No tanto un cambio, porque esa sería una modificación realmente de la acusación, un cambio de delito, pues. Entonces, quiero decir, mire, he estado investigando este robo, y yo lo acusé de robo agravado, pero obviamente las circunstancias que agravan el delito de robo, tengo algunas cosas que no llego a concretar,
por lo que alternativamente lo acuso de robo, ¿Ah? Lo acuso de robo, o si no, de repente puede ser que sea un hurto, ¿verdad? Porque al final son delitos patrimoniales, son opciones, ¿verdad? No puedo ir por este lado porque las pruebas que tengo no me son suficientes, pero sí, efectivamente, sé que él se apropió de algo. Lo que no sé y no estoy seguro que sea robo, puede ser que solo lo tengamos como hurto, por el hecho de la violencia y todos los elementos que integran el robo. La acusación sigue exactamente porque lo que pasa es que en la acusación se describen los hechos tal y como lo dice el numeral 2, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. O sea, es la historia de lo que pasó en la realidad y que ese hecho, así como que pasó que él estaba tomando con 3 y 4 personas, cuando de repente empezaron a discutir, se levantó uno de ellos, sacó un arma, el otro se la quitó y al quitarse, todas esas circunstancias son las que tienen que narrarse en el hecho concreto y justiciable. Todo lo que sucedió en ese hecho. Y obviamente, derivado de ese hecho que se describió, entonces se establece que hay un delito de asesinato, homicidio o un homicidio en estado de emoción violenta, cualquiera de esas circunstancias, pero tienen que describir a cabalidad para que de alguna manera cuando se haga la tipificación de ese hecho sea efectivamente ese delito. Eso sí, en el hecho también se comete el error muchas veces cuando se hace la relación clara y precisa del hecho, que a veces el Ministerio Público comete el error de decir, y que él en forma agravada, o esto y con base en, bueno, simplemente enumeran, manifiestan una de las agravantes precisamente. Entonces, eso no puede ser. O sea, en el hecho hay que excluir toda palabra técnica. Toda técnica, por ejemplo, dice, y lo atacó con alevosía. Entonces, en el hecho no puede ir la palabra alevosía, porque tiene que describir realmente qué fue lo que hizo y que de alguna manera eso que hizo se puede calificar como alevosa, que hubo alevosía, pero no puede en el mismo hecho esta persona o el fiscal del Ministerio Público manifestar que lo atacó con alevosía, premeditación y ventaja, por ejemplo. No, tiene que explicar qué fue lo que hizo él y que eso que hizo, de acuerdo al código, constituye precisamente una alevosía o consiste en una premeditación, porque si no, ahí hay un error que ustedes fácilmente pueden señalar e indicar precisamente que la alevosía como tal descrita en el hecho es un concepto hueco, vacío. Ese hecho en la acusación puede tener ese hecho en la acusación podría tener un delito alternativo o deben saber qué delito se cometió. No, lo que pasa es que ahí tendría que ser un error de la acusación en el cual no está claramente establecido la relación clara y precisa y circunstanciada del hecho. Realmente no, eso es lo que se va a atacar. Y obviamente para que como está mal presentada la acusación, que no se conozca o que no se declare sin lugar, pues. Entonces, eso es lo que sucede en estas cuestiones de alternativa y que es muy diferente a lo que es la ampliación de la acusación y que tiende a confundirse. Y esas son las cosas que se pueden alegar precisamente en su momento en la audiencia. Ahora bien, algo muy, muy importante, que es lo relativo al 334, la declaración del imputado, y que también lo vimos y que hizo referencia también en lo que es la ampliación de la acusación, cuando lo leímos. Miremos el 334. Doctor, buena tarde. Hola, Gaby. Si quiere leo yo. Vaya pues, gracias. Artículo 334. Declaración del imputado.
En ningún caso el Ministerio Público acusará sin antes haber dado al imputado suficiente oportunidad de declarar. Sin embargo, en las causas sencillas en que no se considere necesario escucharlo personalmente, bastará con otorgarle la oportunidad de pronunciarse por escrito, sin perjuicio de su derecho a declarar. Bueno, ven ahí, obviamente les dice que si están acusando alternativamente o en tu momento, pues también tendrán que declarar. Cuando se hace la misma situación en ampliación de la acusación, inmediatamente también hay que darle la oportunidad al sindicado. Estaba leyendo el 334 y antes habíamos leído precisamente lo relativo al 373. Entonces, si hay una sindicación de un hecho distinto, la persona tiene que tener oportunidad de declarar. ¿En base a qué y por qué? En el 334 y todo también siempre le dan esa oportunidad. ¿Cuál sería el fundamento para eso, el 334? Es para que contraste la declaración o la acusación que le están haciendo. Él puede decir, mire, yo al oírla, ¿verdad? Él puede declarar que no fue así o indicar que el hecho no ocurrió en la forma que la relata el Ministerio Público. Claro, eso es precisamente el derecho que tiene. Precisamente es el derecho que habíamos hablado cuando hicimos aquella presentación, el ser oído, el derecho a ser oído, el derecho de audiencia que tienen todos. Si a usted les indican de un hecho, tienen que darle la oportunidad para defenderse. Y lo primero es darle oportunidad para que declare o se manifieste sobre ese hecho en el cual se le está sindicando, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Porque no simplemente le puede decir, es que usted hizo tal y tal y tal cosa y ni siquiera le dan oportunidad para que hable, pues, que era lo que a veces les decía yo que lo hicimos o algunos de ustedes ya lo hicieron, en que le piden a su papá cuando les está regañando a su mamá, espérate, te voy a explicar, te voy a decir qué pasó. O sea, ahí están reclamando, como ya les dije en aquel momento, su derecho de audiencia. Entonces, si a ellos le están sindicando un hecho distinto, ya sea por una acusación alternativa o le están sindicando o están ampliando la acusación, entonces tienen que también darle derecho para que él declare, al igual que lo hizo en la primera declaración, cuando tuvo conocimiento de ese hecho o lo estaban sindicando de un hecho, pues en este caso tiene las mismas características, por lo tanto le dicen, bueno, ¿qué dice usted o qué se manifieste en esto, pues? Para que pueda manifestarse sobre hecho nuevo y si procede o no, porque dicen, porque también me puedo oponer a esa acusación alternativa que supuestamente está presentando en el momento el Ministerio Público, o también declarar y manifestarme en contra de la ampliación de la acusación. Entonces, ese es para ejercer precisamente y tener oportuno, pero jamás le pueden sindicar un hecho sin que den esa oportunidad de declarar. Claro está, también vamos a ver algo, que él también tiene derecho, al igual como lo hizo en la primera declaración, a abstenerse de declarar. No quiero declarar. O sea, tiene las mismas libertades, las mismas condiciones que tenía cuando hizo su primera declaración. Por eso le dan ese derecho. Pero él se puede abstener. O realmente no tengo que decir. O voy a declarar posteriormente. Porque también cuando el debate inicia o se empieza en el desarrollo, también uno de los primeros, como quien dice, uno de los primeros como quien dice, actividades o procedimientos de la primera, del debate, es la declaración del acusado. Y ahí él también le dice, mire, ¿quiere manifestarse o qué tiene usted que decir sobre los hechos o qué se le está acusando en el debate, ¿no? Él puede decir, no, no quiero declarar, me abstengo y voy a declarar posteriormente, pues. Perfecto. Entonces, lo mismo también ocurre acá.
pero siempre tiene que garantizarse el derecho de audiencia, el derecho a poder defenderse sobre esos nuevos hechos que le están señalando, ya sea por ampliación o por una acusación que alternativamente se esté presentando contra él. Tiene derecho a manifestarse, a declarar sobre ese nuevo hecho o a declarar en ese sentido. Precisamente esto. Entonces, eso pues obviamente lo tenemos que tener bastante claro en cuanto a qué se debe de hacer o qué va a pasar precisamente esto. Bueno, vamos a cambiar un poco el orden en que van los artículos, porque siento que este artículo debe leerse antes de los demás, que se refiere al 340 relativo a la audiencia. Vamos a leer eso, lo relativo a la audiencia, y después vamos a leer lo relativo a las actitudes que deben de asumir o qué es lo que tienen derecho a exponer o a argumentar en esa audiencia. Entonces, miremos primero la audiencia en sí, cómo se desarrolla, que está en el 340, por favor. Lo leo, licenciado. Gracias, Josué. Artículo 340. Audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Bueno, eso es en cuanto al desarrollo de la audiencia, así en general, y obviamente ahí ven ustedes de alguna manera la definición que la fase intermedia de control está a cargo del juez y tiene a cargo del juez y con la intervención de todas las partes tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal o del acto conclusivo. Del acto conclusivo o de la conclusión presentada por el Ministerio Público. O sea que la fase intermedia o de control, ¿verdad? Es precisamente la fase o etapa procesal a cargo del juez, contralor, y que tiene como objeto discutir sobre la pertinencia o no del requerimiento fiscal o de la conclusión presentada por escrito por el Ministerio Público, con la presencia de todas las partes. Eso es precisamente lo que se va a desarrollar aquí en la fase intermedia y para eso sirve. Entonces, de alguna manera, pues obviamente ahí mismo dice, se discutirá sobre los hechos planteados. Entonces, ¿cuál es la actitud? Porque como habíamos dicho, el proceso penal o el derecho procesal penal señala precisamente o norma o regula la actividad que deben realizar las partes dentro del proceso o dentro de una diligencia. Entonces, aquí lo que se está haciendo es regulando, ¿no?, la actitud o la actividad que deben hacer las partes dentro de esa audiencia. Ahí le dice. Y en aquel caso de que alguien se exceda o esté diciendo, el juez lo llama a orden, discúlpeme, aquí en esta audiencia lo que usted tiene derecho es a tal cosa. Por favor, eso que está alegando se está excediendo y eso lo tendrá que alegar oportunamente en el juicio de debate o en tal cosa. Pero en este momento lo que quiero es que usted se manifieste sobre estas cosas, porque también regula, como le digo, la actividad, no solo de los jueces, sino la actividad también que deben desarrollar o la actitud a asumir por parte de las partes.
que ya lo habíamos visto también en el artículo 82, que claramente dice, mire, el fiscal tiene que hacer esto, pues el juez le va a decir y le va a preguntar esto, y después tiene, así, paso por paso, le va diciendo qué es lo que tienen que hacer. Bien, en este caso, ¿cuál es la actitud y qué es lo que debe hacer precisamente el acusado? Claro, eso es después de que el Ministerio Público ya se pronunció sobre el hecho, así como hemos visto, se pronunció, presentó todos los medios de investigación, todos los indicios de prueba, todos los objetos y medios de prueba, todo hizo una presentación para decir, por eso es que estoy presentando la acusación y la presento por este delito. Entonces, ahí es donde ya empiezan a intervenir los otros y los otros tienen que responder a estas limitaciones que señala el código. Por favor, miremos la actitud del acusado. Doctor, buenas tardes. Hola, Ana Rebeca. Artículo 337, actitud. 36. Perdón, 336, actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. 3. Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Bien, entonces ven que el acusado y su defensor, pues esto es lo que van a señalar. Y vean ustedes qué dice el 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Es decir, va el acusado y su defensor van a revisar cómo fue desarrollado o cómo están los numerales del 1 al 5 que establece o está en el artículo 332. O sea, eso es lo que están discutiendo, pues, ¿no? Entonces, discutiendo individualmente o dónde encuentran errores que hay necesario de corregir o que no es procedente, por lo tanto, debería realmente cerrarse el caso, pues. Entonces, eso es lo que van a alegar. Por eso les digo, esos elementos o esos requisitos formales que tiene el escrito de acusación es lo que de alguna manera también se discute o se tiene que discutir en la audiencia oral de fase intermedia. Segundo, aquí miren, plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. Recuérdense cuando vimos los obstáculos a la persecución penal, ahí teníamos lo relativo a lo que eran las excepciones, ¿verdad? Las excepciones que teníamos ahí, teníamos lo relativo también a lo que era el antejuicio, ¿verdad? El antejuicio que también lo teníamos ahí regulado como un obstáculo a la persecución penal. Y también teníamos esta otra que se refería a lo que era ¿cómo es que lo dice aquí también? El obstáculo al requerimiento de carácter civil. Entonces, que obviamente también ahí es donde se presentan también en la fase intermedia estos obstáculos a la persecución penal. Entonces, obviamente para decir, mire, señor, este caso no es penal, eso tiene que irse a la vía civil o previamente a resolver. Esto tiene que irse a discutir a otra área del derecho, pues. Entonces, ahí precisamente era lo que habíamos visto como obstáculos a la persecución penal y que obviamente ahí era el momento en que tenían también, podía haberse discutido, pero también aquí en este momento se podían discutir precisamente estas circunstancias. Entonces, ahí. Y obviamente, el tercero, formular objeciones, obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, incluso
necesitando incluso por esas razones al sobreseimiento o la clausura. Ya ven que eso también se sigue discutiendo y lo discuten, ¿verdad? Que los medios de prueba pues no son los idóneos o no se han cumplido con los requisitos formales de esos medios de prueba o esos medios que señala el Ministerio Público que fundamentan la acusación. Eso es lo que va a tener que alegar dentro de estos parámetros, dentro de esos límites, es lo que va a participar precisamente el acusado o el defensor. Obviamente, también ahí regula la actitud del querellante. Obviamente el querellante también, como quien dice, es un aliado del Ministerio Público, porque de alguna manera apoya o auxilia o coopera con la acusación, con el ente acusador que es el Ministerio Público. Pero eso no quiere decir de que obviamente tenga que él siempre estar de acuerdo con el fiscal. Puede también oponerse o no estar de acuerdo. De alguna manera coadyuva con la acusación, pero también puede no estar de acuerdo con lo que está haciendo el Ministerio Público, que ese es el derecho que también le asiste como querellante. Entonces miremos la actitud del querellante, por favor. ¿Qué es lo que puede alegar en la audiencia el querellante? Artículo 337, actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido hacerlo podrá 1. Adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. 2. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Y 3, objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Entonces, como le digo, no es un aliado incondicional del Ministerio Público. Ellos también tienen derecho a generar su propio criterio y señalar en lo que no está de acuerdo con la acusación que presenta el Ministerio Público. Incluso ven en el 2, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusador, casi igual a lo que está haciendo el defensor y el acusado. Están haciendo lo mismo, señalando esos errores formales. ¿Por qué? Porque esos requisitos formales tienen mucho que ver precisamente a la hora que se realiza el juicio o debate. Y si están mal planteados esos hechos, entonces da mucho la posibilidad para que pueda precisamente el caso perderse o que no se logre la condena que se esperaba. Entonces esos requisitos formales están ahí, se discuten en la fase intermedia y en la acusación de alguna manera tienen mucha importancia porque esos son los parámetros entre los cuales se va a desarrollar esto. Como le digo, yo he vivido esas circunstancias. Y por ese mismo hecho de la relación clara y precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica que exige precisamente, que se exige para el escrito de acusación y que me da la oportunidad para discutirlo, en su momento en un juicio, yo alegué precisamente que el hecho estaba mal redactado y dentro de esas cosas estaba precisamente ahí no puede alegar la discrepancia la puede alegar el querellante con relación al Ministerio Público, pero el acusado no puede o no procede ahí la discrepancia. La discrepancia es entre el querellante y el Ministerio Público, porque con el acusado, ¿verdad? Y su defensor, obviamente siempre va a haber discrepancia. En cambio, la discrepancia es lo que se le alega por parte del querellante, es el derecho que tiene el querellante a discrepar o no estar de acuerdo con las pruebas o de alguna manera los medios de prueba que se están realizando, se está investigando por parte del Ministerio Público. Ahí es donde se da la discrepancia. Entonces, ya le digo,
Y fue la discusión que yo planteé que el hecho concreto y la calificación jurídica estaba mal construida y que sobre ese hecho que señalaba el Ministerio Público no se podía llegar a una conclusión como la que estaba presentando el Ministerio Público. Bueno, pasó, fuimos a juicio de un querellante fallido. ¿Qué entiende usted por un querellante fallido? No lo sé. ¿En dónde dice? ¿Sí, Adam? Lo voy a decir porque sí, así no me tardo tanto escribiéndolo. Es que aquí dice que en el artículo 367, ¿verdad?, que estamos leyendo, el querellante que sin éxito haya pretendido serlo. Ajá, a Sí, ese sí, dice sí. que ordinariamente se le dice querellante fallido. Entonces, Sí. Bueno, usualmente no se utiliza esa parte, sino que simplemente no se le ha dado participación como querellante. Pero así fallido, sí, califica como fallido también, ¿verdad? Por lo que quiere decir fallido. Lo que pasa es que en su momento, durante la fase preparatoria, esta persona quiso ser querellante adhesivo, pero como las calidades o las circunstancias están claramente definidas para que pueda ser alguien querellante, está como quien dice el agraviado, ¿verdad? Por ejemplo, que la habíamos leído, me parece que en el 116 o 117 del código, lo habíamos leído, quiénes eran los que tenían la calidad de agraviado, o las personas que sin ser directamente afectados podrían participar como asociaciones, fundaciones, ¿verdad? Que podían participar por el hecho mismo o el hecho objeto de su asociación y que de alguna manera lo habían intentado y hacerlo, pero no se les había dado esa calidad. Entonces, nuevamente pueden presentar un escrito pidiendo ser querellantes, o sea, presentar su querella y nuevamente pretender ser querellantes siempre y cuando lo presenten, ¿verdad?, antes de que el Ministerio Público presente su acto conclusivo. Esa es la condición que tiene, que la querella se puede presentar hasta momentos antes de que el Ministerio Público presente su acto conclusivo. Entonces, si lo presenta, entonces nuevamente se somete a la discusión en la fase intermedia si procede o no la presencia. Es más, usted mire el 339, por favor, Adam, y léalo, por favor. dice, artículo 339, oposición. En la audiencia, el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del creyente y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Entonces ahí vemos que el querellante, como le digo, no es automáticamente incluido, sino que tiene que calificar, ¿verdad? Obviamente así considerando los requisitos establecidos para tener la calidad de agraviado o persona que demuestre su interés. Y si no se ha logrado, o si hasta en ese momento lo hace, o aunque ya esté constituido, en este momento, en la fase intermedia, se puede presentar oposición para que esta persona sea parte o participe, obviamente, como parte en el juicio o debate. Entonces, ahí es donde precisamente, y sí, efectivamente, como le digo, la palabra fallido, sí es procedente también utilizarlos en ese caso. Entonces, eso es precisamente lo que sucede, porque de alguna manera él tiene que solicitar precisamente esa participación y tiene que ratificarse por parte del juez que tiene a su cargo lo que es la apertura, ¿verdad? Lo que es el auto de apertura a juicio. Bueno, les decía yo que en ese momento el hecho concreto no llenaba bien los requisitos, entonces de todas maneras nos fuimos a juicio o debate. Pero en el juicio o debate, obviamente
al iniciar el juicio o debate, uno puede presentar también incidentes, ¿no? Y entonces en ese espacio que es cabal al inicio, ¿no? Presento mi incidente y presenté un incidente para sobreseer, alegando y explicando cuáles eran los errores que tenía el hecho concreto y justiciable sobre el cual debería versarse o se iba a desarrollar el juicio debate, cuando al analizarlo podrían ver que el tribunal jamás podría dictar una sentencia condenatoria, porque en concreto no estaba señalando al acusado ni a ninguna persona como responsable. Y obviamente, ¿no?, por la forma en que estaba redactada precisamente esto, que jamás podría ser esa persona responsable. Y ahí lo analicé, les expliqué bien lo que estaban diciendo, y entre las cosas que alegué es porque también señalaba el hecho concreto que en forma imprudente había hecho tal cosa. Entonces, ¿qué quiere decir imprudente? La imprudencia también es una calificación jurídica. Para que usted sepa, uno sepa que quiere ser imprudente, pues tendría que decirme cuál es el hecho sobre el cual califica ese concepto de imprudente. Por eso les decía yo, las palabras técnicas del código no se pueden utilizar dentro del hecho concreto, sino simplemente explicar palabras sencillas qué fue lo que sucedió ahí. La imprudencia se calificará de acuerdo a ese hecho. Entonces, ya les digo, fue muy interesante esto y les pareció así a los jueces, que suspendieron la audiencia por unos breves para decidir y se fueron. A los 45 minutos o un poco más, regresaron y dieron con lugar el incidente presentado, y efectivamente que era imposible poder llevar a cabo un juicio de debate sobre ese hecho que estaba presentando el Ministerio Público. Y por lo tanto, sí, como quien dice, aceptaba el sobreseimiento, y así lo dictaba en su resolución, sobreseguía el caso. Es que era un caso bastante particular, o unos agentes de seguridad de los ingenios. Entonces ahí fue donde yo alegué porque estaba mal redactado. Entonces, ya les digo, eso es lo que yo alegué ahí, lo alegué en el debate, y eso fue como yo también logré, obviamente, que ahí se terminaba precisamente todo. Entonces, tenemos ahí que esa es la actitud precisamente del querellante. ¿Cuál es la actitud de las partes civiles? ¿Qué es lo que deben alegar? 338. Se lo leo yo, doctor. Gracias, Ana. Rebeca. Con gusto. Artículo 338, actitud de las partes civiles. En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito cuya reparación pretendan. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considera como desistimiento de la acción. Exactamente, entonces eso es lo que tienen que asumir las partes civiles. El abogado defensor también tiene que estar muy atento a que efectivamente ellos establezcan el daño, digan cuánto es y todo, y cuánto es aproximadamente lo que pretenden para el pago de los daños y perjuicios o las responsabilidades civiles del delito. Y claramente, ese último párrafo es una bonita herramienta, sí lo utilicé, y dice: la falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción. Entonces dice, mire, ellos no han dicho exactamente qué tal cosa, ellos sí dicen que simplemente están reclamando los daños y perjuicios causados por el delito en la medida que se den y toda la cuestión, pero no dicen exactamente en qué consiste el daño y cuánto consideran ellos que pueden recibir o puedan requerir como parte del pago de las responsabilidades. Y esto dice que si no se cumple este precepto, si no se dice
no se cumple exactamente como lo establece el 338, entonces es un desistimiento. Entonces uno tiene que estar muy atento a eso, pues, y decir no tiene, pues, no tiene nada que ver. Aquí no hay nada porque no cumplió con el requisito para poder ser parte en este proceso. Por lo tanto, yo lo señalo y que realmente a las personas no se les dé participación en el juicio de debate. ¿Ah? Eso es lo que dice. Bueno, entonces ya ven ustedes que prácticamente la actitud, ya no vamos a leer lo relativo a la oposición, porque ya lo habíamos explicado antes por la intervención de Adam y efectivamente ahí se procede. Entonces, obviamente, miremos el 341, que no lo habíamos visto. ¿Qué va a ser cuando finalice esa audiencia? Cuando ya se completa todo, el 341. Artículo 341. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Bien, perfecto. Así de entradita, pues como era la última palabra y suena, ¿qué quiere decir un acta sucinta? ¿Qué quiere decir sucinta? Le faltó. Alan. Es que nosotros decíamos breve, concisa y maciza. Sí, exactamente. Un resumen abreviado de lo que sucedió en la audiencia. Pues se le dio participación a quien manifestó tal y tal cosa. Y así, muy bastante reducido, bastante prácticamente pequeño de lo que sucedió precisamente dentro de un pequeño resumen, pues así, un resumen bastante pequeño de esto. Porque obviamente si usted quiere ya la audiencia detallada y con todos los datos, pues obviamente usted tiene que pedir un audio, que le den un audio de esa audiencia, ¿verdad? Para que efectivamente usted tenga a detalle todo lo que se pudo haber alegado en esa audiencia. Pero en el acta, para no ir a muchos problemas, pues es un pequeño resumen, es un resumen precisamente sobre lo que se desarrolló y la forma en que se desarrolló. Un acta bastante pequeña, como le digo, sin mayores datos, sin mayor información, porque no es necesaria, pues, que se tenga así bastante amplia o completa. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora bien, obviamente, ahí tendríamos que irnos al 343. Vale aclarar algún aspecto de esto, ¿no? Obviamente esto fue esto fue, como dice, una reforma que se hizo al código, porque prácticamente con el auto de apertura se termina la audiencia, la fase o etapa intermedia. Ya terminó, ya finalizó, ya se dictó, ya se resolvió. Y resulta que el 343, como le digo, que fue agregado posteriormente como ofrecimiento de prueba, es porque esto lo realizaba antes lo que era el tribunal de sentencia.
en los primeros artículos que están derogados del 346 y 347, ¿verdad? En esas reformas es que se quitó la apertura o el ofrecimiento de prueba al juicio o debate, a la fase o etapa, y se le trasladó para un acto posterior, anterior a eso, ¿no? Claro, esto no es parte de la fase intermedia. Eso es parte de lo que quien dice la preparación del juicio o debate, que se lo tuvieron que dar, obviamente, al juez que había tenido a su cargo lo que era la fase intermedia, porque él conocía el caso. Y los del tribunal de sentencia, que era de las primeras cosas que tenían que hacer, no sabían nada acerca del hecho ni de lo que se había discutido precisamente en la fase intermedia. No sabían nada de la investigación que había celebrado el juez, que había realizado el fiscal del Ministerio Público, por lo tanto, desconocían totalmente el caso. Entonces, era difícil que ellos podían tener un criterio así exacto, muy claro, de lo que el caso ameritaba como medios de prueba, para saber si era admisible o no admisible, ¿verdad? Si tiene relación directa con los hechos que se están discutiendo, todo eso. Entonces, como era un problema para los del tribunal de sentencia y a veces aceptaban cualquier cosa, porque como no conocían el caso, obviamente no lo conocían, entonces se decidió hacer esa reforma. El ofrecimiento de prueba, por favor, no es parte de la fase intermedia. Eso es parte de la preparación del juicio o debate, de la fase del juicio o debate a cargo de el juez de instancia, el juez controlador, por ese hecho. Entonces, esto lo realiza él, porque de todo esto tiene que mandárselo al juez, de todas las actuaciones, de todo lo que han celebrado. Entonces, leamos lo que refiere el 343, por favor. Artículo 343. Derogado por el artículo 35 del DCX 79-97 y se vuelve a adicionar el artículo 14. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que ponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identificación, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pendiente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Sí, la prueba pertinente, ¿verdad? Y rechazará. Entonces, esas características sí las puede dar alguien que conozca el proceso, pero alguien que en ese momento o de entrada le está llegando el expediente, con todo lo que le manda el juez de primera instancia, entonces no tiene mucha claridad sobre la pertinencia o impertinencia de un medio de prueba, por ejemplo, y no sabe si es abundante o si es necesaria o innecesaria, porque no sabe nada prácticamente del caso. Por eso es que se tomó la decisión de hacer esa reforma al proyecto original y que de alguna manera estaba en ese decreto del Congreso de la República 7997, que es el que tenemos nosotros así como Código Procesal Penal. Entonces, prácticamente eso es. Entonces,
ven ustedes, obviamente, ven ustedes que de alguna manera se le da bastante énfasis a la parte acusadora en cuanto a la presentación de la prueba, en tanto que obviamente en lo otro pues no le dan mucho espacio o no exige tanto, ¿va? ¿Ya? ¿Se puede soltar una copia de las pruebas que fueron rechazadas? Una copia de las pruebas que fueron rechazadas. Si estas son documentales. Bueno, lo que pasa es que cuando se presenta la acusación, recuérdese que usted tiene prácticamente todos los medios de prueba con los cuales el Ministerio Público está pidiendo precisamente la apertura a juicio o está presentando la acusación. De alguna manera ya usted ya tiene esos documentos. Si fueran algo distinto, obviamente, ahí en el momento en que esto se va a dar, pues ahí puede usted saber cuáles son. Porque se presenta prácticamente ahí un listado de los medios de prueba que se van a ofrecer, ¿m? Y obviamente una copia le va a usted a todas las partes para saber declaración de tal cosa. Ahí se señala precisamente esto. Si los necesitara y si son aceptados, pues obviamente usted también tendrá derecho, si es que todavía no los tenga, pues puede ir al Ministerio Público y como defensa puede requerir que se le den. Pero eso sí, ya prácticamente usted ya los tiene desde el momento en que se ha presentado la fase intermedia. Ya los tiene. Entonces, efectivamente sea. Ahora, ¿por qué hacen más énfasis, consideran ustedes, en la parte acusadora y no tanto en la defensa? Es más, se dice incluso así, que el sindicado o el acusado incluso no tiene la obligación de presentar u ofrecer prueba. ¿Por qué? Poco. Por el principio constitucional que es inocente. O sea, Exactamente, probar. exactamente, Allen. Él es inocente. Así lo considera también la Constitución, que él es inocente. Entonces no tiene que probar su inocencia. Si eso es un estado que a él le reconocen a él, que es inocente. El que tiene que probar, ¿eh? El que tiene que probar que es culpable, ¿eh? Es el Ministerio Público, porque él es inocente. Y el Ministerio Público lo que está demostrando que sí es culpable, que sí él es responsable de un delito y por lo tanto debe ser condenado. Entonces, la obligación es del Ministerio Público porque es el que afirma eso. Claro está, esos son extremos, pues que casi siempre, pues obviamente para aclarar su situación, siempre pues hay que ofrecer algún medio de prueba. Siempre hay necesidad de algo, pero bien podría ser que no lo presente y no habría ningún problema. Especialmente, tiene obligación de presentar prueba el acusado cuando él ha afirmado algo. Es decir, cuando él ha manifestado o declarado que él no estuvo en el lugar de los hechos el día y hora en que se cometió el delito, pues tendrá que tener medio de prueba para demostrar lo que él está afirmando de que no estuvo en ese lugar, sino estuvo en un lugar distinto. O sea, si tiene como coartada que estuvo fuera del país, pues obviamente tendrá que demostrar que estaba fuera del país y tiene que presentar los documentos que demuestren esto, pues. O sea, no puede darse así porque así, con simplemente decir no. No, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que presentar. Exactamente. Y más aún, por ejemplo, si él está alegando alguna eximente de responsabilidad penal. Es decir, si por ejemplo está presentando
una causa de división, está diciendo alegando legítima defensa, o está alegando inculpabilidad, o si está justificando el hecho y todo, pues ahí es donde más obligación tiene de aportar medios de prueba, porque él está afirmando algo. Él está alegando un eximente. Las eximentes de responsabilidad no las va a alegar el Ministerio Público, las tiene que alegar la parte acusada. Y debe de probar que efectivamente las circunstancias o los hechos realizados por él con la prueba que está presentando, efectivamente es procedente de declarar que no hay pena o probada la eximente de responsabilidad. Ahí es donde más obligación tiene. Y obviamente, cuando hablamos de prueba, yo siempre he pensado de que efectivamente hay que utilizarla y seguir aquellos principios matemáticos del más por más, da más, menos por más, igual que menos da más, menos por menos también da más, porque ahí podría decirse fácilmente utilizando esta, ¿cómo es que le llaman a esta? No sé, signos y todo, puede alegarse. Entonces, efectivamente, eso es lo que de alguna manera debe de hacerse en el ofrecimiento de prueba. Obviamente, el 344, que ahí una vez le citan al juicio, le dicen que tribunales, le da el día y hora. El 344 lo dice citación al juicio, y obviamente en el 345 establece remisión de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Ahí están todos los medios de prueba, aquí están todo lo que ya se está presentando y fue admitido, y está a su disposición también para la parte acusada, que era una pregunta que tenía Adam también por ahí respecto a esos medios de prueba. Él tiene copia de todo y tiene acceso a todos los medios de prueba. Y obviamente así es como se da. Bueno, para variar, yo excediéndome los tiempos, muchísimas gracias por su atención y trataré de mandarles el documento respecto a lo que es la fase intermedia que ya les había platicado. Muchísimas gracias por su atención. Pasen buena tarde y nos veremos el día jueves. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, doctor. Cuídense. Feliz tarde, doctor. Buenas tardes. Pasen buena tarde, Rebeca. Gracias por su ayuda. Muchas gracias, Brenda, Elizabeth. Cuídense. Gustavo. Vaya, muchas gracias, Gustavo. Sí, de alguna manera a veces me tardo más de lo que yo creo es necesario y no avanzo, pero yo creo que estas explicaciones son necesarias para que ustedes conozcan el proceso. Gerson, pasen buena tarde. Feliz tarde, doctor. Bueno, Gabriela. Feliz tarde, doctor. Gustavo, también gusto de saludarlos y estar aquí con ustedes. Feliz tarde, doctor. Bueno, Victoria, cuídese. También le voy